Quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido. Imagina que cuando naces te entregan un manual de instrucciones. Te dice exactamente cómo se debe jugar este juego de la vida. Estas son las reglas, estos son los objetivos, estos son los premios y estos son los castigos. Y durante años has seguido ese manual al pie de la letra. Te esforzaste por acumular puntos, por avanzar de nivel. Pero un día, levantas la vista y te das cuenta de algo terrible. Nadie más está jugando a ese juego. Las reglas que has memorizado con tanto esmero, los objetivos por los que te has sacrificado tanto, de pronto parecen irrelevantes. El tablero del juego ha desaparecido y tú estás solo en medio de un campo abierto, sosteniendo un manual para un juego que ya no existe. Es una sensación de desorientación profunda, y es, lamentablemente, la experiencia de muchas personas hoy en día. Y es que muchos de nosotros hemos sido educados con sistemas de valores muy claros. Pueden ser religiosos, culturales o familiares, pero nos prometían un mapa claro del mundo. Un mapa que nos decía quiénes éramos, a dónde íbamos y por qué importaba este viaje. Pero a medida que crecemos, el mapa empieza a desdibujarse. Una crisis personal, una tragedia inesperada, o el simple y brutal contacto con la complejidad de este mundo. Y de repente, las líneas que eran tan claras en el mapa se vuelven borrosas. Esa X que marcaba el tesoro desaparece. El norte ha dejado de ser el norte. Cuando se derrumba la estructura que sostenía tu mundo, es fácil caer en la conclusión más simple pero peligrosa. Si el mapa era una mentira, entonces no hay ningún destino. Si las reglas eran arbitrarias, entonces nada importa. Y ese es el abismo, la tentación de quedarte sentado en medio de ese campo abierto y decidir que como no hay un juego definido, lo mejor es no jugar en absoluto. Que cualquier movimiento es inútil, que el esfuerzo es un chiste. Es esa vocecita que te dice que todo da igual. Pero, ¿y si la destrucción del mundo que conocías no fuera el final de tu historia? ¿Y si ese campo abierto y sin reglas no fuera una tragedia, sino una oportunidad? Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, para decidir su propio camino. Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido. Cuando todo se viene abajo, cuando el dolor y la pérdida te golpean sin ninguna explicación que tenga sentido, la pregunta más normal y humana es ¿por qué? Buscamos una razón, una causa, una justificación cósmica que nos explique por qué el sufrimiento ha aterrizado en nuestra puerta. Creemos que si entendemos el por qué, entonces el dolor va a disminuir, pero eso casi nunca funciona. El universo rara vez nos ofrece explicaciones que sean satisfactorias. El sufrimiento, muy a menudo, simplemente es. Es una condición fundamental de la existencia, o sea, mientras estemos en este mundo, el sufrimiento es tan natural como la gravedad. Acá es donde se produce el cambio fundamental. Cuando entendemos que el sufrimiento es inevitable, entonces la pregunta ¿por qué me pasa esto a mí? Deja de tener lógica. En cambio, la pregunta que puede cambiarlo todo es ¿qué voy a construir con esto? Esta pregunta puede transformar el sufrimiento. Deja de ser un castigo inexplicable del cosmos y se convierte en materia prima. En un material feo, sí, pesado y difícil de manejar, pero es el único material real que tienes en ese momento. Y acá es donde descubrimos uno de los poderes más extraordinarios del ser humano, que tenemos el poder de la interpretación, la capacidad de contar una historia sobre lo que nos ha pasado. Resulta que no hay hechos desnudos en la experiencia humana. Quiero decir, la misma pérdida puede ser narrada como el final de todo
o como el comienzo, forzoso, de un nuevo capítulo. Un fracaso puede ser la prueba de que eres un inútil, o puede ser la lección más importante que jamás hayas aprendido. La tragedia en sí no tiene un significado inherente. Somos nosotros los que se la damos. Este es el terreno del artista, del creador. Y no me refiero solo a pintar cuadros, a escribir poemas o a hacer canciones. Me refiero al acto de crear un sentido para tu propia vida. Cuando te enfrentas al caos de la existencia, se puede responder de dos maneras. O nos dejamos arrastrar por él, o intentamos darle forma. Cada vez que eliges un camino en lugar de otro, cada vez que te comprometes con un proyecto, cada vez que decides que algo, cualquier cosa, te importa lo suficiente como para dedicarle tu energía, estás dándole forma a este caos. Estás tomando el material en bruto del dolor, de la confusión, del sufrimiento y a veces de la alegría, y estás construyendo algo. Quizás no sepas exactamente qué estás construyendo. Quizás solo sea un pequeño refugio para pasar la noche, pero es tuyo. Lo has creado tú. Y en ese acto de creación, el vacío empieza a llenarse. La vida deja de ser una espera constante de respuestas que nunca llegan y de pronto se convierte en una práctica constante de crear sentido. De pronto descubres que ahora tienes una vida con un propósito que tú mismo te has forjado, por muy pequeño que sea. Ya lo dijo Frankl, te permite soportar casi cualquier dificultad, porque ya no estás a la deriva, ahora estás construyendo. La utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Eduardo Galeano, Las palabras andantes. Una vez que has aceptado que eres el arquitecto de tu propio sentido, surge una nueva pregunta. ¿Hacia dónde voy a construir? Si ya no tengo un norte predefinido en mi mapa, ¿cómo elijo hacia dónde voy a ir? Acá es donde entra en juego la idea de un ideal, una versión de ti mismo que vive en ese horizonte. No es una persona real, es una imagen, una posibilidad. Es la persona en la que podrías convertirte si fueras un poco más valiente, un poco más disciplinado, un poco más honesto contigo mismo. Es lo que Nietzsche definió como tu propio superhombre, tu propio norte personal, eso que aspiras a ser. Pero este ideal no es una meta que tengas que alcanzar sí o sí para finalmente ser feliz. Esa es la vieja forma de pensar, la del manual de instrucciones que te prometía un premio al final del juego. El verdadero propósito de este ideal en el horizonte es otro. Es darte una dirección a dónde apuntar. Es decir, tiene que servir como una luz en medio de tu noche. O sea, tu propio norte personal. Lo fascinante de este ideal es que, como dijo Galeano, a medida que caminas hacia él también se mueve. Justo cuando crees que te estás acercando, te das cuenta de que la versión ideal de ti mismo también ha crecido, ha evolucionado. Por eso el objetivo no es llegar, nunca lo fue. El objetivo es caminar. Este viaje hacia un horizonte inalcanzable es lo que enciende el motor más profundo de la vida. El impulso de crecer, de expandirse, de ser más de lo que eras ayer. Lo que Nietzsche llamó la voluntad de poder. Que no es un poder sobre los demás, es el poder sobre ti mismo. El poder de moldearte, de superarte, de elegir la versión más fuerte y vibrante de ti en cada momento. Y este proceso de autosuperación es por naturaleza doloroso. Porque para que una nueva versión de ti pueda nacer, la vieja versión tiene que morir. Tienes que estar dispuesto a desprenderte de creencias, de hábitos, de comodidades que te definían. Como una serpiente que cambia su piel. Es un acto de vulnerabilidad y de lucha, y que es necesario para que puedas seguir creciendo. Cada vez que te enfrentas a un miedo en lugar de salir huyendo, una parte cobarde de ti muere. Cada vez que eliges la disciplina por encima de la gratificación instantánea, una parte débil de ti desaparece. Es una sucesión de pequeñas muertes simbólicas,
un sacrificio constante en el altar de la persona que aspiras convertirte. Puede que nunca llegues a ser esa figura ideal en el horizonte. De hecho, es casi seguro que no lo harás. Pero en el intento, en la lucha constante, diaria, en el proceso de poner un pie delante del otro, en esa dirección, es donde la vida adquiere densidad, riqueza. Dejaste de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en el protagonista de la historia más épica, tu historia. Y tal vez al final logres darte cuenta de que la grandeza nunca estuvo en alcanzar ese destino, sino en la valentía de haber empezado el viaje sin tener un mapa. Quiero decir, vivir sin el manual de instrucciones que la sociedad, tu familia o quien sea te haya dado es aterrador. Requiere una fuerza y una responsabilidad que a menudo todos preferiríamos no tener. Es la tarea de ser a la vez el escultor y el mármol, el artista y el lienzo al mismo tiempo. No hay respuestas fáciles. Nunca las hubo. No hay una fórmula de 5 pasos para crear un significado que resista el peso de la vida. Es un camino solitario, de hecho. A menudo estarás lleno de dudas, de la sensación de que estás improvisando a cada paso. Y eso nos lleva a una última pregunta. Si las grandes historias que nos contaron para darle sentido al mundo ahora son cenizas, ¿cuál es la historia que vas a empezar a contar sobre tu propia vida? Más importante aún, ¿estarás dispuesto a usar las páginas más oscuras y dolorosas de tu pasado como el final de tu historia? O quizás serán el cimiento sobre el cual construirás tu próximo capítulo. Si me preguntas, creo que si estás viendo este tipo de temas es porque tienes algo dentro de ti, algo que sabe que tienes más para dar. ¿Pero tú qué opinas? Deja tu comentario